Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Vivimos en una época donde se nos enseña constantemente a pensar primero en nosotros mismos, a buscar nuestra propia satisfacción y a defender nuestros intereses por encima de todo. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que muchos de los conflictos, divisiones y contiendas que surgen entre las personas tienen una raíz más profunda: el orgullo y el amor desordenado hacia uno mismo. En esta lectura, escucharemos a Jeremiah Burroughs, uno de los más reconocidos pastores puritanos del siglo XVII. Con la claridad y profundidad que caracterizan sus escritos, Burroughs expone cómo el amor propio pecaminoso puede convertirse en una fuerza destructiva que afecta nuestras relaciones, nuestras iglesias y nuestra comunión con Dios. Al mismo tiempo, nos dirige hacia el remedio bíblico: la humildad, la autonegación y una vida centrada en la gloria de Cristo. Que este mensaje nos lleve a examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios y a considerar si, en ocasiones, el yo ha ocupado un lugar que solo pertenece al Señor. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda. Versículo 4. No busquen cada uno su propio interés, sino también el de los demás. Esta es la causa de la contienda, porque los hombres se fijan demasiado en sus propios intereses. Muchos no tendrán paz, a menos que se siga a su propio partido, como en Yehu. ¿Qué tienes que ver con la paz? Sígueme. No es la paz, sino el partido lo que les preocupa. Maxima pars studiorum est studium partium. La mayor parte de sus estudios es estudiar lados y partes. Lutero, sobre el Salmo 127, tiene un discurso notable. Soy de esa opinión, dice él, que las monarquías durarían más de lo que duran, si no fuera por ese mismo pequeño pronombre, ego, ese mismo yo, mi ser. Sí, ciertamente, si este mismo yo se dejara de lado, todos los gobiernos y sociedades no solo durarían más, sino que prosperarían mejor. El amor propio es la causa de nuestras divisiones. Primero, donde esto prevalece, los hombres aman absorberlo todo para sí mismos, pero no dejan salir nada de sí mismos. Esto necesariamente divide a las sociedades en iglesia y Estado, pues son cuerpos. Si un miembro del cuerpo absorbe todo para sí mismo y no deja salir nada de sí mismo a los demás miembros, como supongamos que un brazo o una pierna absorbe toda la sangre y los espíritus que entran para fortalecerse, y una vez que los ha recibido, los retiene y no deja salir nada a ningún otro miembro, ¿cuán pronto se separarían los miembros unos de otros? El mundo entero se mantiene mediante la comunicación mutua de una criatura con otra. Si se elimina eso, el mundo se disuelve inmediatamente. En segundo lugar, aquellos que actúan movidos por el amor propio no tienen fines comunes que los unan, por lo tanto no pueden unirse. Si se dedican al servicio público, rápidamente se desvían hacia sus fines privados. Tomemos dos tablas que nunca son del todo rectas, pero si una está curada y la otra verde, permanecerán juntas por un tiempo. Pero pronto descubriremos que la verde se separará de la otra al deformarse, especialmente cuando se calienta. Así, muchos al principio. Oh, ¿quiénes sino ellos para el público, para el bien común, pero teniendo un principio de egoísmo en su interior? Como la savia en la tabla, cuando comenzaron a sentir el calor, surgieron algunas dificultades, se desviaron hacia sus propios fines y se separaron de aquellos con quienes trabajaban. Los fines privados de los hombres son limitados. No pueden avanzar en ellos sin encontrarse unos con otros, empujarse, pelear, contender y luchar por el camino, como hacen los conductores de carruajes cuando se encuentran en calles estrechas y los barqueros en pasajes angostos. Si tuviéramos fines públicos, nuestro camino sería lo suficientemente amplio. Podríamos seguir adelante pacíficamente y cómodamente, sin perjuicio alguno para los demás. Si un hombre viviera solo, podría seguir tranquilamente su camino. Solo Dios lo encontraría en él. Pero viendo a los hombres vivir en el mundo entre otros, deben considerar que si persiguen sus propios designios y trabajan para sus propios fines, otros hombres también tienen designios y fines que perseguir y trabajar. Por lo tanto, es imposible que no haya conflictos, que uno moleste y se irrite con los demás, y que otros molesten y se irriten con uno. Todo lo que es así, dice Tully, en lo que muchos no pueden sobresalir, en que en la mayoría de los casos hay tal contienda
que la sociedad difícilmente puede mantenerse unida. En tercer lugar, el yo hace que cada hombre juzgue las cosas según lo que hay en sí mismo. He leído sobre los Blackmore. Cuando pintan a un ángel, lo pintan negro como ellos mismos, y cuando pintan al diablo, lo pintan blanco, lo más diferente posible de ellos mismos. Así los hombres actúan por el yo, la opinión más oscura y profunda, pero si es adecuada a sus juicios, se presentarán como ángeles, con las glosas más bellas que puedan ser, y lo que es verdad, si discrepa de ellos, lo pintarán de la manera más profunda posible. Se esfuerzan tanto por mancharlo que si es posible parecerá un diablo. Si un hombre egoísta es consciente de no tener lo que es encomiable, no creerá que otros lo tengan. Como Nerón, siendo abominablemente inmundo, no creía que hubiera ningún hombre casto en el mundo. Cualquier mal que haga, piensa que todos los hombres, si tuvieran la misma oportunidad, harían lo mismo. Si tienen planes para lograr sus propios fines, piensan que todos los demás también están tramando algo. En cuarto lugar, el yo causa mucho revuelo y problemas, porque es algo muy odioso. Omne affectatum odiosum, como las alimañas son odiosas, porque solo toman para sí mismas, consumen cosas y no son de ninguna manera útiles para nada más. Cuando algo huele a yo, comienza a ser aborrecido. Aunque un hombre nunca tenga tales partes excelentes, nunca haga tales cosas excelentes. Sin embargo, si el yo aparece, la hermosura y la gloria de todo se han ido. Por lo tanto, aquellos hombres que actúan como yo, tienen que ser muy astutos para mantenerlo y ocultarlo. Aquí se ve cuán vil es el yo, que aunque en verdad lo actúa todo y recibe los ingresos de todo, sin embargo no se atreve a aparecer, sino que yace a hurtadillas bajo todas las cubiertas que puede. Cuán vil es este yo por el cual todo debe hacerse, que tú haces tu Dios. Sin embargo no puede aparecer en lo más mínimo, sino que es odioso y abominable para todos. Sí, es consciente de sí mismo que es así, y por lo tanto no se atreve a aparecer. Sin embargo, su puesta en práctica resulta muy perjudicial para todas las sociedades humanitarias. Quinto, hay esta maldad en el amor propio, que incluso aquellas cosas que los hombres reconocen como correctas y buenas en general, sin embargo, si en particular no se ajustan a algo que desean, pondrán a los hombres a oponerse a ello. ¿Y qué paz y unión puede haber entre los hombres si lo que conceden y recomiendan como bueno, sin embargo, cuando les cae en la cruz, se opondrán y contenderán contra ello? Así, Hechos 26:7. A la cual promesa nuestras 12 tribus, que sirven a Dios, noche y día esperan venir, por cuya esperanza soy acusado por los judíos. Las 12 tribus, todo el cuerpo de los judíos, constantemente conceden la promesa de la resurrección, y sin embargo, con malicia hacia mí me acusan de esto. O si no es así, sin embargo están dispuestos a que yo fracase en esta causa, así como muchos ministros solían en sus púlpitos recomendar encarecidamente los caminos de la religión, exhortar a los hombres a crecer en piedad, a ser cuidadosos en todos sus caminos. Pero cuando algunos de sus feligreses practicaban en lo particular lo que ellos mismos les habían recomendado en general, los odiaban y los perseguían por ello. Que Dios nos libre de tal espíritu. Sexto, el egoísmo hace que los hombres que trabajan en el servicio público mantengan sus rencores y resentimientos personales, interrumpiendo así el trabajo público. Se interpondrán unos en otros en su labor para el bien público, que sufran, para que puedan sentir sus rencores personales. En esto, los cristianos son inferiores a los paganos. He leído sobre Aristides y Temístocles, quienes tuvieron muchas disputas entre sí, pero estando ambos empleados en la obra de la Commonwealth, en una embajada, mientras cruzaban las montañas, uno le dijo al otro: «Dejemos de lado todos nuestros rencores personales en estas montañas, al menos hasta que terminemos nuestro trabajo, y si hay justa causa cuando hayamos terminado nuestra labor para la Commonwealth, entonces podremos examinarlos». Sería feliz para nosotros si todos los hombres que trabajan en el servicio público en esta tierra hablaran así de corazón unos a otros. Pero los hombres son egoístas y no pueden hacerlo. De ahí vienen tantas de nuestras rupturas y divisiones. Séptimo,
El ego hace que los hombres no vean sus propios males, o si los ven, se entreguen a ellos, sino que sean perspicaces y severos al descubrir y oponerse a los males que hay en los demás, y esto causa muchas rupturas y caídas. Podemos aplicar lo del apóstol, 1 Corintios 13. El amor cubre multitud de faltas al amor propio. Los hombres egoístas ven poco mal en sí mismos. Todo les va bien sin importar lo que hagan los demás, y cuanto más se enorgullecen, más severos son con los demás. Pero Cristo quiere todo lo contrario, severidad con nosotros mismos, pero indulgencia con los demás. Quienes son así son los hombres más pacíficos. Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalos y échalos de ti. O si tu ojo te hace pecar, sácalo. Debemos ser severos con nosotros mismos, en aquellas cosas que son tan cercanas y queridas para nosotros como nuestras manos y ojos. Pero el versículo 13:15. Cuando Cristo ordena cómo debemos tratar a nuestros hermanos, exige mayor moderación. Si tu hermano te ofende, ve y repréndelo a solas. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más y ve qué puedes hacer con él de esa manera. Sí, y después de eso, cuéntaselo a la iglesia. No lo excluyas inmediatamente ni lo rechaces, como debes hacer cuando tu mano o tu ojo te ofenden. Si los hombres tienen alguna indulgencia, que la ejerzan con sus hermanos. Si tienen alguna severidad, que la ejerzan consigo mismos. Recuerdo haber leído de Plinio, que dice de sí mismo que pasaba por alto las ofensas de los demás, como si él mismo fuera el mayor ofensor, y era tan severo consigo mismo como si no quisiera perdonar a nadie. Si así fuera con nosotros, viviríamos en mayor paz unos con otros de lo que lo hacemos. 8. El egoísmo causa reserva. Los grandes egocéntricos nunca se preocupan por la comunión, sino con aquellos que están muy por encima de ellos, para así obtener de ellos y ganarse el favor de conversar con ellos, o con aquellos que están por debajo de ellos, porque los admirarán y podrán gobernar entre ellos. En compañía de cualquiera de estos se mostrarán plenamente, pero si hay igualdad, entonces obtendrás poco de ellos. No hay nada que excite al ego, pronto surge una extrañeza entre ellos y tales. La unión no se mantendrá donde la comunión no es libre. Si hay la más mínima interrupción de la libertad de comunión, la unión pronto se romperá. Dirás, estos solían ser muy buenos amigos. ¿Cómo es que se separaron? ¿Qué ha hecho alguno de ellos? ¿Qué crueldad los ha herido? En absoluto, solo que el principio del ser no estaba tan plenamente alimentado como debería. Entonces comenzaron a ser reservados y extraños, y finalmente se distanciaron por completo el uno del otro, del amor y la amistad que habían tenido antes, y entonces cualquier pequeña cosa provocaba resentimientos entre ellos. 9. El egoísmo pone el ingenio de los hombres a trabajar con toda clase de astucia para manipular a otros en pos de sus propios fines, y esto va más en contra del espíritu humano que cualquier otra cosa. Cuando llega a discernirlo, nadie puede soportar ser burlado, ser, por así decirlo, explotado, ser puesto al servicio únicamente de los fines de otro hombre. Cuanto más astuto es, más odioso y abominable resulta para el espíritu humano. Una vez que se percibe, el hombre no puede soportarlo. Los caminos tortuosos son los de la serpiente, pero si un hombre no solo busca utilizar a otro para su propio beneficio, sino que después de haberlo hecho, lo desecha para aprovecharse de sí mismo. Esto es algo tan provocador que hace que las rupturas sean irreconciliables. 10. Cuando uno es egoísta en sus caminos, enseña a otro a hacerlo también. Como un hombre que conversa con el perverso, aprende a ser perverso. Tantos que hasta ahora tenían corazones sencillos, llenos de amor y dulzura. Sin embargo, al relacionarse mucho con hombres políticos egoístas, aprenden a hacerlo también. Veo cómo se enreda en todo. Va de un lado a otro, pero al final todo se reduce a sí mismo. No lo percibí en mi primer encuentro con él, y entonces le abrí mi corazón por completo. Pero ahora veo que cada hombre es para sí mismo. ¿Y por qué no debería serlo yo también? ¿Y qué será entonces del público? Ciertamente, este egoísmo es muy vil a los ojos de Dios. Dios nos ha hecho miembros de una comunidad. El universo se mantiene por la unión. Por lo tanto, las criaturas se arriesgarán a destruirse a sí mismas yendo en contra de su naturaleza, antes que no haya unión en el mundo.
Lo que ellos hacen de manera natural, nosotros deberíamos hacerlo por la fuerza de la razón, mucho más por la gracia. Los filósofos dicen que no puede haber un vacío en el mundo. El mundo no podría subsistir, sino que se disolvería si cada parte no estuviera llena, porque la naturaleza subsiste siendo una. Si hubiera el más mínimo vacío, entonces todas las cosas no estarían unidas en una, no habría contigüidad de una parte con otra. Esta es la razón por la que el agua asciende cuando se extrae el aire de una tubería para llenarla. Esto es para evitar la división en la naturaleza. Si tuviéramos tanta naturalidad en nosotros que cuando vemos que es probable que haya una ruptura de la unión, estaríamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios fines, a arriesgarnos, a hacer cualquier cosa en el mundo que no sea pecado, para que podamos ayudar a la unión. Oh corazón insensato, que en un tiempo como este eres egoísta cuando el peligro es público, como en una tormenta, cuando el barco está en peligro. Si cada marinero estuviera ocupado en su propio camarote, arreglándolo y pintándolo, qué infinita necedad sería. Y no es nuestro caso. Sería justo que Dios te dejara a tu suerte en el futuro, si ahora te preocupas tanto por ti mismo. Ezequiel 22:16. Y tomarás tu herencia en ti mismo a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Esto es una especie de amenaza, como se ve si lo comparas con los versículos 14 y 15. Ay de nosotros si Dios nos deja a nuestra suerte. He oído la historia de un tonto que fue dejado en una habitación, y la puerta cerrada mientras dormía, después de que despertó y encontró la puerta cerrada, y todos se habían ido, gritó por la ventana: «¡Oh, yo mismo! ¡Yo mismo! ¡Oh, yo mismo!». No salió de él nada más que «oh, yo mismo». Tales tontos tenemos entre nosotros ahora, nada más que el yo está en sus pensamientos, sus corazones y esfuerzos. La queja de los apóstoles, Filipenses 2:21, puede ser justamente nuestra. Todos buscan lo suyo, no las cosas que son de Jesucristo, sus cosas propias, es decir, dice Crisóstomo, su placer y su seguridad, sus bienes temporales, sus ganancias, sus honores. Así otros, porque las comodidades, las seguridades, los honores de los santos no son cosas de Cristo. ¿Acaso Cristo no los posee? ¿No están bajo su protección y cuidado? Respuesta: sí, y Él las poseería más si nosotros las poseyéramos menos. Cuanto más las negamos, más se preocupa por ellas. Podemos, al entregarlas al honor de Cristo, hacer que formen parte de sus cosas, y entonces serían verdaderamente preciosas. Pero al desearlas, usarlas y regocijarnos en ellas en referencia a nosotros mismos, Cristo no las considera entre sus cosas. Las cosas de naturaleza superior son suyas, la gloria de su Padre, la propagación del Evangelio, el bien espiritual de su pueblo y las cosas de la vida eterna. Hagamos nuestras sus cosas, y Él hará suyas las nuestras. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.